nuevamente en Like a las 10, 30 de la TDA o 22 de Supercanal HD. Allí nos encontrás y te invitamos también a que nos sigas en las redes sociales, @Like a las 10, para repasar nuestro contenido y también para compartirlo. Vamos a hablar ahora de educación especial y los desafíos para los educadores, pero también para nosotros. Por eso estamos con Rosa Giunta, ortopedagoga, docente de la Facultad de Educación y coordinadora del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario. Hola, Simplemente Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, un placer. El pasado 9 de agosto fue el Día de la Educación Especial. Más allá de la fecha en particular, los desafíos de este presente, post-pandemia. En realidad, creo que los desafíos son muchos, no solo post-pandemia, sino desde la disciplina en sí misma. Educación especial es una disciplina que socialmente, culturalmente, siempre se observó desde el lugar de algo paralelo a lo que venía trabajándose en educación formal, ¿sí? Y hoy entendemos que la educación especial, si bien es una disciplina, no es paralela, sino que debe ser transversal a la educación formal y la educación integral de las personas. Cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de atención a la diversidad en las escuelas y dentro de las aulas, entendemos también que hay como prácticas o disciplinas específicas para trabajar este aspecto en las escuelas, ¿sí? Cuando hablamos de educación especial, superamos esta instancia y hablamos de una disciplina que atraviesa la vida de las personas, ¿sí? Es decir, que tiene dispositivos para poder trabajar en la primera infancia, como también en la niñez, en la adolescencia, juventud, adultez y aún la vejez, ¿sí? Por eso hablamos de una disciplina transversal a la disciplina de la educación formal como tal. Claro. Es decir, la educación especial no se circunscribe solo al ámbito institucional escuela, ¿sí? La educación especial de alguna manera también ocupa espacios dentro de por ejemplo, hospitales, ¿sí? Servicios de salud, rehabilitación y habilitación, también dentro de otros servicios específicos destinados específicamente a el trabajo con personas con discapacidad, ¿sí? No quedándonos solamente allí, porque también otra de las los grandes eslogans de la educación especial era que estaba destinada solo a personas con discapacidad, ¿sí? Hoy entendemos que la educación especial nos brinda herramientas, ¿sí?, para poder realmente generar dispositivos desde un diseño universal, para poder atender las diferencias dentro de todo ámbito educativo, a lo largo de la vida de las personas, tengan o no tengan discapacidad, pero que sí presenten un perfil específico de necesidades. Rosa, en ese sentido, ¿cómo se encuentra esta inclusión dentro de los colegios, tanto primarios como secundarios? Bien. Creo que hemos avanzado mucho, ¿no?, en el tema de empezar a trabajar conscientemente este tema de la inclusión. Me cuesta aún decirlo porque en realidad entiendo que por un lado va el desarrollo teórico, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión educativa específicamente, y por otro lado va la instancia práctica. Claro. Las escuelas hoy, saben ustedes que por legislación están de algún modo obligadas, ¿sí?, a incluir en sus matrículas estudiantes con CUT o Certificado Único de Discapacidad. Pero ahí seguimos todavía viendo y trabajando algunas cuestiones que tienen más que ver con lo que ayuda a la confusión que lo que ayuda a poder vislumbrar expectativas. Cuando hablamos de inclusión y lo asociamos directamente al concepto de discapacidad, ¿sí?, ahí estamos cometiendo el primer error. Claro. Porque justamente la inclusión existe porque existen las diferencias, y las diferencias no se dan solo por la presencia de una condición de discapacidad o no. Dentro de las aulas existe la diversidad por sí misma, y todavía encontramos en los sistemas educativos una fuerte tendencia a invisibilizar las diferencias para poder homogeneizar las propuestas, ¿no? Entonces la educación especial hoy creo que está trabajando fuertemente en esto de poder salir, ¿no?, de esta asociación directa con la discapacidad y entender que brinda herramientas que pueden servir para que el trabajo educativo en el espacio y en el nivel que sea puede ser óptimo si tenemos en cuenta las particularidades, las singularidades y las diferencias. ¿Y qué desafío nos propone todo esto a nosotros como comunidad, como sociedad? Porque entendemos que los chicos y las chicas, los niños y las niñas, ellos avanzan a otro nivel. Pero ¿cómo reaccionan, por ejemplo, los papás cuando se enteran de que en el aula
compañeritos de sus hijos, van a ingresar un compañero nuevo que tiene una discapacidad, que requiere este régimen especial, y también en otros ámbitos donde aparece esto que es distinto para los demás. Bien. Mira, me parece algo muy rica la pregunta, porque en realidad creo importantísimo considerar que hoy hablar de educación como tal, ¿sí?, implica poder observar varias constantes y variables, ¿sí? Fundamentalmente entender que la educación hoy no es posible en islas. La educación hoy debe ser posible y debe proponer el trabajo en trama, el trabajo en redes, ¿sí? Hoy no podemos pensar el sistema educativo, educativo común, formal, por un lado, y el educativo formal especial por otro, Claro. Si estamos hablando de inclusión, ¿no? Entonces, fundamentalmente me animo a pensar y desafiarme a entender la inclusión o la atención a la diversidad primeramente como una gran necesidad de que podamos prepararnos para poder no solo conocer, sino aceptar las diferencias, pero como un concepto de calidad, ¿sí? Generalmente las diferencias se ponderan peyorativamente y hablamos de diferencia y nos asustamos. Entonces creo que el primer paso donde tenemos que seguir avanzando, y creo que en eso vamos muy lentos, no solo como provincia, sino como país, es en esto de poder conocer las diferencias y qué me aporta cada diferencia, ¿sí? Y por otro lado, empezar a superar el concepto de los ajustes, que si bien están establecidos y son fundamentales desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, si nosotros seguimos avanzando en inclusión, el concepto de ajuste debe ir desapareciendo. Porque si hablamos de inclusión, estamos hablando de diseños que permitan el acceso a todos, Claro. ¿sí?, independientemente de las diferencias. Por lo tanto, la propuesta inicial debe ser una propuesta accesible, ¿sí? Entonces creo que tenemos que seguir avanzando en esto, en dejar de mirar la diversidad como sinónimo de discapacidad en las aulas, ¿sí?, porque la diversidad existe, esté o no esté un estudiante con discapacidad en ellas, y dejar de pensar que de algún modo la inclusión es un proceso que se va a dar, tenemos que trabajar para esto, y tenemos que también, obviamente, entender que lo que hacíamos y nos daba mucho éxito y nos daba mucho beneficio, hoy no sirve. No porque no sirva lo que ya tenemos, ¿sí?, sino que hoy la realidad que enfrentamos dentro de las escuelas, no solo de educación especial, sino de educación común, requieren de una capacitación constante. El ser humano es un ser constante en modificación, por lo tanto sus necesidades también van mutando, van cambiando, claro, y requieren nuevas respuestas. Rosa, vos recién hablabas de la educación especial en el sistema de salud y te quería preguntar si esta situación también se daba en la atención primaria. Sí, en realidad es cierto que cuando empezamos a hablar de educación especial en la historia, empezamos a verla fundamentalmente en ámbitos de salud, ¿sí?, dentro de lo que serían los modelos rehabilitadores, los modelos asistenciales. Es allí donde empieza a aparecer la educación especial como una disciplina que tiene formatos de pedagogía terapéutica y hospitalaria, ¿sí?, dando respuesta justamente a la aparición de estas personas con discapacidad que empezaban a llegar a los sistemas de salud. Eso luego se empieza como a disociar, ¿sí?, y hoy volvemos a ver la necesidad, porque hay una legislación, la Ley 24.901, ¿sí?, que habla de los servicios específicos y especializados en discapacidad, que pone nuevamente de manifiesto esto de la importancia de la educación especial, ¿sí? Esto no solo a nivel de educación, sino también a nivel del sistema sanitario, de salud. No solo dentro de los hospitales, los centros de salud específicamente, o las distintas áreas profesionales de la medicina, sino también dentro de lo que es los servicios especiales que aparecen como centro de día, centro educativo terapéuticos, comunidades terapéuticas, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es el sistema hospitalario entendemos que no está la posibilidad o la formación tal vez de los profesionales específica en todo lo que es la atención de una persona con discapacidad, sea la condición de discapacidad que sea, y realmente estos son esfuerzos personales que los profesionales llevan a cabo para poder como alinearse a esta necesidad y a esta demanda, ¿sí? Dentro de lo que es el servicio del hospital universitario,
y desde el rol específico que yo en este momento estoy ejerciendo y desde, obviamente, la convocatoria que también han tenido las direcciones del hospital, se ha podido como implementar esta conciencia, ¿sí? De que realmente somos un centro de recepción de todas las personas, y en este todos no dejar fuera a aquellas personas con condición de discapacidad. Por lo tanto, hay todo un movimiento, tanto formativo como de sensibilización, no solo al interno del hospital, sino también en la comunidad toda. Rosa, sin nombres propios, esto mismo que estás describiendo en nuestro hospital universitario, ¿sabés si existen otros hospitales? Una de las características fundamentales que tiene el hospital universitario y que creo que lo hace único, por lo menos en el país, ¿sí? Tiene que ver con que hablar de rehabilitación no es sinónimo exclusivo de rehabilitación motora, ¿sí? En otros hospitales, cuando hablamos de rehabilitación, generalmente se asocia a rehabilitación motora, ¿sí? Nuestro hospital universitario cuenta con el diseño de no solo la rehabilitación motora, sino también de la rehabilitación neurocognitiva, donde aparecen prestaciones como terapia del lenguaje, terapia visual, estimulación neurocognitiva, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la pedagogía terapéutica específicamente. El rol de la pedagogía terapéutica en todo lo que son acciones de valoración, evaluación, diagnóstico y tratamiento. Bien. Rosa, bueno, acá tenemos varias carreras que se dedican a eso, que se forman, muchos chicos que se están formando para eso, tanto terapia ocupacional, terapia del lenguaje. ¿Cuál es la necesidad que vos ves dentro de esas carreras, de los futuros profesionales que van a estar trabajando no solamente en el hospital universitario, sino también en otros? Bueno, preguntarte eso, ¿cuáles son las dificultades y cuáles son los beneficios también de que existan estas carreras, que estén accesibles, justamente hablando del acceso a todos y a todas? Fundamentalmente, como hablábamos recién, la persona con discapacidad es en este momento es una persona que está siendo visibilizada socialmente, comunitariamente, y esto hace más evidentes sus necesidades, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando hablamos desde un marco biopsicosocial, entendemos que las necesidades que puede tener una persona con discapacidad son a veces las mismas que puede tener cualquier otra persona. No negamos esto de la especialidad o la especificidad de sus necesidades. Entonces, frente a esto, obviamente, la demanda de los profesionales específicos, formados y demás, cada vez es mayor. Es cierto que en el ámbito hospitalario dentro de la provincia aún no se ha instalado esto como demanda, pero sí sabemos que todos los que son servicios regulados por salud específicamente y rehabilitación, en la ley 24.901, el requerimiento dentro del marco básico está demandando de estas profesiones, ¿sí? Por lo tanto, es importantísimo que el egreso de los estudiantes de estas carreras y la formación más dialéctica, ¿sí? No tan... esto lo hablamos mucho dentro de lo que es la Facultad de Educación, ¿no? Tenemos que salir ya del modelo formal, rígido, donde simplemente se trabaja la especialidad, sino que tenemos que empezar a trabajar de una manera más dialéctica, donde entendemos a la persona como persona en sí misma y no como una suma de partes. Pero realmente creo que la demanda aumenta y cada vez más, porque cada vez más es la demanda de los beneficiarios por servicios especializados. Claro. Muy bien, excelente. Rosa, ha sido muy amable, nos has llenado de información, de datos, pero sobre todo de realidad, que eso también es muy importante para hablar de accesibilidad. Totalmente, totalmente. Hoy tenemos que hablar de esto, ¿no? Fundamentalmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos con más de Laica a las 10.